Hola, soy una mujer de 45 años, divorciada hace apenas 10 días. Me casé a los 24 y viví así durante 20 años, desde cubrir los fracasos empresariales de mi marido hasta pagar las deudas de mis suegros. Ya ni quiero contar cuánto dinero he invertido en esa familia, pero en cuanto se confirmó el divorcio, mi exmarido iba tarareando una canción. Lo vi por la espalda, canturreando en las escaleras del juzgado porque se había quedado con el chalet de 10 millones de euros que yo construí. Y sonreí, no porque me doliera el alma, sino porque esto no era más que el principio. Al salir por la puerta principal del juzgado, mi mano que sostenía los papeles del divorcio quedó expuesta bajo el sol. Es una mano forjada arrastrándome por el suelo de una fábrica a los 24 años. Las marcas de los padrastros, la grasa incrustada bajo las uñas que no se quita, los callos en cada nudillo. Con esta mano vendí mercancía que compraba en el rastro. Con esta mano fundé una sociedad. Con esta mano firmé el contrato del chalet de 10 millones de euros. Pero la persona que se lo quedó estaba allí abajo, en las escaleras, dándole la mano a su abogado. Mamá, soy yo. Se acabó. Ya está. La propiedad del chalet está completamente a mi nombre. Mi exmarido se llevó el teléfono a la oreja para llamar a mi suegra, mirándome de reojo. Incluso tarareaba. Sí, claro. En cuanto esa mujer saque sus cosas, podemos mudarnos. ¿Qué te preocupa? Ahora es nuestra casa. Observé su espalda hasta el final, y luego caminé hacia el aparcamiento. Antes de subir al coche, saqué el móvil y abrí la galería. Tenía una foto guardada. Era la nota simple del registro de la propiedad del terreno, con el nombre de mi sociedad limitada unipersonal como propietaria. La revisé una vez, y sin cambiar de expresión, arranqué el motor. Él se quedó con el edificio. El terreno bajo ese edificio es de mi empresa. Recuerdo algo que pasó hace 2 años. Eran como las 2 de la mañana. No podía dormir, y estaba sentada en el sofá del salón cuando se abrió la puerta principal y entró mi exmarido. Tenía algo manchado en el cuello de la camisa. No era mi perfume. Era un olor dulzón, denso y joven. Se frotó el cuello de la camisa con la mano y entró en el dormitorio sin siquiera quitarse los zapatos. No es que no me viera. Me vio sentada en el sofá, pero pasó de largo sin cruzar la mirada. A partir de ese momento, no fue el sueño lo que se rompió, sino otra cosa. Fue por la misma época. Una tarde que yo había salido, mi suegra vino al chalet. Lo sé porque las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Abrió la puerta de nuestro dormitorio. Recorrió el vestidor. Sacó fotos del papel pintado con el móvil. Fotografió los muebles. Y llamó a alguien. El dormitorio principal tiene unos 50 metros cuadrados. Así que si abres el vestidor, será más espacioso. El papel hay que cambiarlo. Es del gusto de esa mujer. Esa mujer. Esa mujer que salía de la boca de mi suegra era yo. La nuera que la había servido durante 20 años era esa mujer. La voz de la persona al otro lado del teléfono también se grabó. Era la voz de una mujer joven, mientras mi suegra describía la distribución de las habitaciones y los metros cuadrados, diciendo los muebles puedes ponerlos tú nuevos. Yo apretaba los puños. No me di cuenta de que mis uñas se clavaban en mi carne. En ese instante, un recuerdo de hace 20 años me golpeó. Cuando mi suegro era perseguido por usureros y embargaron su casa, yo saqué 200.000 euros de mis fondos iniciales para pagar su deuda. ¿Saben lo que me dijo mi suegra entonces agarrándome las 2 manos mientras lloraba? Nos has salvado. Eres el ángel de la guarda de esta familia. Y esa misma salvadora estaba ahora tasando su dormitorio para otra mujer. Volviendo al presente, desplegué los documentos en el despacho del chalet. Los estatutos de la sociedad, la nota simple del terreno, la escritura del edificio, los puse uno al lado del otro y los verifiqué uno por uno. El terreno era propiedad de mi sociedad unipersonal, y la titularidad del edificio estaba separada. Esta era una estructura que yo conocía desde el principio. Días después, un conocido me envió una foto. Estaba tomada en un restaurante de lujo. Mi exmarido, mi suegra y una mujer joven estaban descorchando una botella de cava. Brindaban, porque se habían quedado con mi casa, pero mi mirada no se detuvo en las copas de cava. Se detuvo en la muñeca de esa mujer.
Llevaba el reloj que yo le había regalado a mi marido en nuestro 10º aniversario, el reloj que yo había comprado con mi dinero, que yo había elegido y que le había dado a mi marido. Lo llevaba puesto esa mujer. Cerré la foto. En silencio. Y llamé a mi abogado. Por favor, infórmeme sobre el procedimiento de una demanda de demolición de un edificio construido sobre un terreno propiedad de una sociedad. Era el primer paso. Fue el primer invierno después de casarnos. El negocio de importación de coches que mi marido había montado quebró en 3 meses. Ojalá solo hubiera quebrado. Se descubrió que había usado los 50.000 euros de la fianza de nuestro alquiler como capital para el negocio. Cuando el casero me llamó, yo estaba en la cocina preparando unas lentejas. Apagué el fuego. Salí al salón y mi marido estaba sentado en el sofá con la cabeza gacha. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté. ¿Saben lo que me contestó? Averígualo tú. A mí no me da la cabeza. Desde ese día, empecé a ganar dinero. Me levantaba a las 4 de la madrugada para ir a El Rastro. Compraba calcetines, ropa interior y toallas al por mayor y los vendía a la entrada del metro. Como era invierno, las manos se me agrietaban y sangraban. Si me ponía vaselina y guantes, me resultaba incómodo coger la mercancía. Así que aguantaba con las manos desnudas. Con ese dinero reuní un capital inicial y empecé un pequeño negocio de distribución de artículos para el hogar. Fundé mi primera empresa a los 28 años. De madrugada revisaba la mercancía en el almacén. Durante el día visitaba a los clientes y por la noche hacía la contabilidad. Dormir 4 horas era un lujo. ¿Qué hizo mi marido mientras tanto? Pasaba la tarjeta de la empresa. Decía que era para agasajar a los clientes y se pasaba el día en campos de golf. Decía que ayudaba con la gestión de ventas. Pero en los extractos de la tarjeta de la empresa aparecían pagos de clubes nocturnos de lujo. Cuando le enseñé el extracto, me respondió con toda la desfachatez del mundo. Es que no entiendes de negocios. Hay que crear relaciones para que se venda el producto. Todo esto lo hago por el bien de tu empresa. Por el bien de mi empresa. La que se levantaba a las 4 de la mañana era yo. Pero el que agasajaba a los clientes era él. No puedo dejar de hablar de mi suegra. En cada Navidad o Reyes, me pasaba una lista. Los regalos caros para Leticia, las compras para Carmen, el capricho de Pilar. Tenía que pagarlo todo, la factura de la tintorería de los sobrinos, los gastos del hospital del abuelo aparte. Tenía 3 cuñadas. Cada una estaba casada por su cuenta. Pero, ¿por qué tenía que pagar yo sus gastos? Al principio pregunté. ¿Por qué tengo que pagarlo todo yo? La nuera mayor tiene que hacer esas cosas. Como Javier no puede, lo haces tú, ¿no? Como tu marido no puede. Con esa frase me sometieron durante 10 años. Navidad, Reyes, cumpleaños de las cuñadas, la vuelta al cole de los sobrinos, la operación de mi suegro. Mi cartera era la caja fuerte de esa familia. Lo que pasó el día que murió mi suegro todavía me hace temblar las manos. Fue en el tanatorio. El olor de los crisantemos llenaba la sala junto al cuerpo. Y era de madrugada, cuando ya no quedaban visitantes. Yo llevaba 2 noches sin dormir. Me encargué de pagarlo todo. Los trámites del funeral, las esquelas, los gastos del catering para los que venían a dar el pésame al tanatorio. Entonces mi suegra me llamó a un rincón de la sala y sacó un documento de su bolso. Sofía, hazme esto. ¿El apartamento de tu suegro en Usera? Pon la escritura a mi nombre, frente a la foto del difunto. Con el cuerpo allí mismo, en el féretro. Me estaba entregando los papeles. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Luego, si se meten las cuñadas, se complica todo. Ni siquiera había terminado el funeral, y ya estaba hablando de la escritura, sin ni una lágrima en la cara. Me lo tragué, terminé el funeral, llevé a mi suegra a casa, y pasé otra noche en vela. A la mañana siguiente, tras apenas dormir, organicé un desayuno completo en casa. Puse en la mesa tortilla de patatas, jamón ibérico, queso y pan con tomate. Mi suegra empezó a comer y de repente dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. ¿Esto es todo lo que hay de comer? Suegra, ayer terminamos el funeral. Así que, ¿desde cuándo la comida de esta casa es tan pobre? Mi marido estaba sentado a su lado. Pensé que diría algo. Era mi marido.
después de todo. Pero cogió un trozo de tortilla con el tenedor y dijo: «Mamá tiene razón. Prepárale algo que le guste». ¿Es tan difícil? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No hizo ruido, pero se rompió sin duda. Así, trabajando hasta el agotamiento, hice crecer el negocio. Empecé en la distribución y me expandí a la promoción inmobiliaria, amasando una fortuna de varias decenas de millones. ¿Y saben qué hizo mi marido entonces? Se imprimió nuevas tarjetas de visita, subdirector Javier García, bajo el nombre de mi empresa. Repartía esas tarjetas en el campo de golf, sin haber pisado la oficina, como si él lo hubiera construido todo. Esa arrogancia llegó hasta el final. En el juicio de divorcio, me reí al ver los documentos que presentó el abogado de mi marido. Supuestas pruebas de que mi marido se había dedicado a las tareas del hogar. ¿Qué contenían? Exactamente 2 fotos. Una de él lavando los platos una vez, en una casa sin hijos, y otra de pie junto a la aspiradora. Con eso, reclamaba una parte del chalet de 10 millones de euros. El abogado de mi marido no era tonto. Había revisado la titularidad del terreno. Sabía que el edificio podía transferirse a nombre de mi marido. Pero también habría visto que el terreno de debajo no era mío a título personal, sino propiedad de mi sociedad unipersonal. Pero no le dieron importancia. Pensaron que con asegurar la propiedad del edificio, se les reconocería un derecho de superficie por costumbre legal. No sabían que esa era la trampa. Su abogado era especialista en divorcios. Podía saber mucho de división de bienes, pero no era su campo examinar a fondo los problemas de un derecho de superficie sobre un terreno propiedad de una sociedad. Un abogado especialista en derecho inmobiliario habría sospechado. Pero a los ojos de alguien que solo llevaba casos de divorcio, conseguir la titularidad del edificio lo era todo. Me senté con mi abogado y lo confirmé. Si el terreno está a nombre de una sociedad, no es una transferencia de propiedad entre particulares, por lo que no se constituye un derecho de superficie. ¿Correcto? Correcto. Si solo se queda con el edificio, pierde el derecho a usar el terreno. Mi corazón no latió más fuerte al oír eso. Simplemente necesitaba una confirmación. En la sala de mediación del juzgado, mi marido gritó: «Pásame el edificio sin más, y te dejaré en paz». Dejarme en paz. Después de explotarme durante 20 años, ¿me iba a dejar en paz? No dije nada. Al salir de la sala de mediación, mi suegra me bloqueó el paso en el pasillo. «Sofía, ¿qué va a hacer una mujer vieja con una casa? Déjalo todo limpio y vete». A mis 45 años, me llamaba mujer vieja. Después de vivir toda su vida con el dinero que esa mujer vieja había ganado, no le respondí. Me di la vuelta. Fui hacia mi abogado y solo le dije una cosa: ceda la propiedad del edificio. Pero no saque usted el tema del terreno. Es mejor que no lo sepan. El abogado me miró con extrañeza. Su mirada preguntaba por qué lo ocultaba a propósito. Yo solo asentí con la cabeza. Mientras ellos se quedaban con el chalet y descorchaban cava, yo estaba organizando papeles. La mesa que serví durante 20 años se había acabado. Ahora era mi turno de dejarlos cubiertos. El día que se ratificó la sentencia de divorcio, mi marido fue a la notaría y firmó los papeles de transferencia de la propiedad del edificio. Me llamó él mismo para decírmelo. Su voz estaba tan eufórica que se oía distorsionada por el teléfono. «Sofía, ya he firmado. Tienes 3 días para sacar tus cosas. Es mi casa». «Mi casa. Mi casa», decía. Hablando del terreno que yo elegí, la estructura que yo ayudé a diseñar, el edificio que levanté con mi dinero. ¿3 días? Y te estoy dando mucho. Sácalas cuanto antes. Tiene que entrar la nueva propietaria. La nueva propietaria. Al oír eso, colgué. Más tarde me enteré de que, en cuanto colgó, mi suegra se llevó a esa mujer a una tienda de interiorismo. Pidieron presupuesto para remodelar el dormitorio principal. Esa mujer eligió el mármol italiano más caro mientras se paseaba por la tienda del brazo de mi suegra. Mi suegra, personalmente, llevaba a otra mujer a decorar el dormitorio en el que yo había vivido 20 años. La noche antes de la mudanza, estaba sola en el salón del chalet. En la pared colgaban las fotos familiares. Una de recién casados,
Otra de mi marido sonriendo cuando empezó su primer negocio. Una foto del día que nos mudamos al chalet. Fui quitando los marcos uno a uno. Quedaban las marcas de los clavos en la pared. Una mancha rectangular. La foto había tapado la luz del sol, y esa parte del papel pintado era de otro color. La huella de 20 años son solo marcas de clavos y manchas, pensé. Miré por la ventana. En el jardín estaban los árboles que yo misma había elegido. Un magnolio, un cornejo, un caqui. Los planté cuando eran apenas unos esquejes, y ahora eran más altos que yo. Esos árboles tenía que dejarlos. Cuando empecé a empaquetar, apareció mi suegra. Vino a vigilar. Se sentó en medio del sofá del salón y me espiaba con la mirada, controlando cada cosa que metía en las cajas. ¿Eso? Era un juego de té de porcelana que estaba sacando de la alacena. Lo había encargado a medida en un taller de cerámica. Esto es mío. Es un bien de la casa. Todo lo que había en esta casa es de esta casa. Empaqueta solo lo tuyo. No tenía fuerzas para discutir. O más bien, no quería. Dejé el juego de té y empecé con la siguiente caja. Entonces, señaló un cuadro colgado en la pared. Eso también déjalo. Era un cuadro que yo misma había elegido y traído de un viaje de negocios al extranjero. Pero, ¿de qué servía discutir? Mi suegra creía que todo lo que había en esa casa era de su hijo. No. Era una persona que pensaba que las cosas de la nuera, en realidad, nunca existieron. Cuando casi había terminado de empaquetar, oí el ruido de un coche fuera. Era el coche de mi marido. Él bajó del asiento del conductor y del asiento del copiloto bajó esa mujer. No era la primera vez que la veía. Ya la había visto en fotos. Pero verla en persona era diferente. 30 y pocos. Pelo largo, un abrigo corto, tacones altos. Me miró de arriba abajo. A la mujer de 45 años que sostenía una caja de mudanza, de arriba abajo, lentamente. Y sonrió. No una risa burlona, sino una ligera elevación de la comisura de los labios. Corrió hacia mi suegra y la cogió del brazo. María, el jardín es precioso. Sería genial hacer una barbacoa aquí, suegra. La mujer que la llamó suegra dijo que el jardín de esta casa era bonito. El jardín donde crecieron los árboles que yo planté. Mi suegra la tomó de la mano y la llevó adentro. Al salir por la puerta con la última caja, oí la voz de mi suegra a mis espaldas. Javier, cambia la contraseña ahora mismo. Y el sonido de los pasos de esa mujer entrando corriendo en la casa con un grito de alegría. No miré atrás. Desempaqueté mis cosas en un estudio. 40 metros cuadrados. De un chalet de 10 millones de euros a un estudio de 40 metros cuadrados. Abrí las cajas una a una. Colgué la ropa. Puse algunos platos en el fregadero y, por último, coloqué dos cosas una al lado de la otra sobre el escritorio. La escritura original del terreno a nombre de la sociedad y la tarjeta de visita de mi abogado. Esa noche, mi marido estaría tumbado en la cama del dormitorio principal del chalet, llamando a esa mujer, presumiendo de ser el dueño de una casa de 10 millones. Mi suegra estaría en la cocina, intentando preparar la cena, pero no sabría usar la arrocera, y estaría hecha un lío. Durante 20 años, la única que había cocinado en esa cocina era yo. La medida del agua para el arroz, el punto de sal del guiso, el control del fuego de la vitrocerámica. Esas cosas, sin la nuera, nadie las sabía. Por la ventana del estudio se veía el paisaje nocturno. En algún lugar de Madrid, la casa en la que viví 20 años tendría las luces encendidas. Otra mujer estaría sentada en mi dormitorio y mi suegra estaría usando mi cocina. Llamé al abogado. Solicito formalmente la preparación de los documentos. Una demanda de demolición del edificio sin título sobre el terreno propiedad de la sociedad y una reclamación por enriquecimiento injusto por el uso del terreno. La mano que sostenía el sobre con los documentos temblaba. Ligeramente. No de rabia, sino porque era el primer documento que ponía fin a 20 años. Mi mirada no vaciló. Él es un rey de papel. Con una simple escritura del edificio en la mano,
Descorchó cava proclamándose dueño de una casa de 10 millones. Pero aún no sabía que bajo el trono en el que se sentaba, no había tierra. 2 semanas después de que mi exmarido se mudara al chalet, recibí una llamada. Esta vez, su voz era diferente. No era el tono eufórico y cantarín, sino la voz de alguien con un problema. Oye, Sofía, ¿qué es eso de un consentimiento del propietario del terreno? Antes de que pudiera responder, soltó un torrente de palabras. Quiero remodelar el dormitorio principal, y la constructora me pide que traiga un consentimiento del propietario del terreno para el permiso de obra. Yo soy el dueño del edificio. ¿Por qué necesito el consentimiento del propietario del terreno? Porque los propietarios del edificio y del terreno son diferentes. ¿Y no lo sé yo? Esa sociedad es mía, ¿no? Solo es un papel de consentimiento, ¿no? Hazlo rápido, por favor. Me pedía a mí, su exmujer divorciada, que le diera un consentimiento. El mismo que me gritó que cambiara la contraseña. Ahora, 2 semanas después, me llamaba para que le firmara un papel. Como representante de la sociedad, no tengo ninguna razón para consentir. ¿Qué más da? Ya no somos nada, ¿no? Averígüelo usted mismo. Colgué. Más tarde me enteré de lo que hizo después. Fue a una inmobiliaria. Quería hipotecar el chalet, seguramente porque necesitaba dinero para la remodelación. Le había prometido a esa mujer mármol italiano. La respuesta de la gente fue simple. Si solo posee el edificio y no tiene la propiedad del terreno, el valor como garantía es casi nulo. Le dijeron que su chalet de 10 millones de euros valía prácticamente cero como garantía. Por muy grande y caro que sea un edificio, si el terreno sobre el que se asienta es de otro, no es más que una cáscara vacía. Mi suegra, ignorando la situación, ya le había hecho promesas a esa mujer. Mármol en el dormitorio, ampliación del vestidor, renovación completa del baño. El presupuesto que la mujer había elegido ya estaba sobre la mesa, pero como las obras no empezaban, el ambiente se había enrarecido, según me contó un conocido. Cariño, ¿por qué no pueden empezar las obras? Ya han pasado 3 meses. Es un poco complicado. Se solucionará pronto. ¿Qué es lo complicado? La casa es tuya, ¿no? La mujer empezó a insistir, y mi marido solo repetía, se solucionará pronto. No había solución posible, porque yo no tenía ninguna razón para solucionárselo. Mi marido finalmente fue a ver a su abogado, el mismo del divorcio. Golpeó la mesa y le recriminó. ¿Por qué no abordó este problema durante el proceso? ¿Por qué no comprobó entonces que, al ser el terreno de una sociedad, no se aplicaría el derecho de superficie? El abogado respondió. Juzgué que se reconocería un derecho de superficie por costumbre legal. Sin embargo, como el terreno no es de un particular sino de una sociedad, no se cumple el requisito de identidad de propietario y, por lo tanto, no se constituye. ¿Y ahora qué hago? Podemos demandar de nuevo. Dado que la división de bienes ya es firme, una nueva demanda es prácticamente imposible. Dicen que los papeles se le cayeron de las manos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el edificio que había obtenido era como si estuviera flotando en el aire. El abogado, admitiendo su error, bajó la cabeza. Pero fue tanto culpa del abogado como de la ceguera de mi marido por la codicia. Cuando me gritó que le cediera solo la propiedad del edificio, si se hubiera molestado en examinar el problema del terreno una sola vez, todo habría sido diferente, pero sus ojos solo veían la escritura de un edificio de 10 millones. No sabía que mi silenciosa concesión era una trampa. La semana siguiente, envié un burofax a nombre de la sociedad. Una reclamación por enriquecimiento injusto, debido al uso no autorizado del terreno. En pocas palabras, le exigía que pagara un alquiler mensual por vivir en un edificio construido sin permiso sobre el terreno de mi empresa. La cantidad mensual, calculada según una tasación, ascendía a varias decenas de miles de euros. Mi marido me llamó. Sofía, ¿qué es esto? Hablemos. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Todavía somos nosotros. Nosotros. Sigo escuchando esa palabra. Yo, como propietaria del terreno de la sociedad, solo estoy ejerciendo mis derechos legítimos. No hay nada que acordar. Oye, han sido 20 años juntos. Precisamente porque han sido 20 años juntos hago esto. Colgué.
Esa mujer también empezó a oler que algo iba mal, que la situación financiera de mi marido era extraña. Empezó a presionar a mi suegra. Suegra, ¿esa casa es realmente de Javier? Ni se puede hipotecar, ni se pueden hacer obras. ¿Qué está pasando? Mi suegra desvió la conversación. No podía responder. Seguramente ella también se dio cuenta en ese momento, que su nuera no solo le había servido la comida, sino que también le había puesto el suelo bajo los pies, y que sin ese suelo, el edificio no tenía dónde sostenerse. A través de mis abogados, inicié 2 procesos simultáneamente. Primero, la presentación formal de una demanda civil para la demolición del edificio, sin título, sobre el terreno de la sociedad. Segundo, la presentación de una denuncia ante las autoridades por apropiación indebida, por el uso privado que mi marido hizo de la tarjeta de la empresa, para hacer regalos caros a esa mujer. Adjunta a la denuncia había pruebas. Los extractos de la tarjeta de la empresa. Entre ellos, un registro de compra de un bolso de 27.000 euros en una tienda de lujo antes del divorcio. El mismo bolso que esa mujer lucía en una foto de sus redes sociales. Con la tarjeta de mi empresa, con mi dinero, le compró un bolso a la mujer con la que me engañaba. Ese registro era la tercera prueba en la lista de la denuncia. Me reuní con el director de una constructora en el despacho de mi estudio. Desplegamos los planos sobre la mesa. Eran los planos de un nuevo edificio. Cuando la sentencia civil fuera firme, el edificio existente sería demolido y en el mismo terreno se levantaría un nuevo edificio a mi nombre. ¿Cuándo programamos el inicio de las obras una vez que la sentencia sea firme?, preguntó el director. Inmediatamente después de la sentencia. Sin un día de descanso, sobre los planos estaba impreso el nombre de mi empresa. Mientras él jugaba a ser un rey de papel, yo, como la verdadera dueña de la tierra bajo ese papel, ya estaba preparando el próximo edificio. Mi marido fue a pedirle dinero a mi suegra porque no podía hacer frente a las cuotas acumuladas por el uso indebido del terreno. A pesar de recibir facturas de decenas de miles de euros cada mes, aguantó 3 meses. O más bien, las ignoró. Habrá pensado que si no pagaba no pasaba nada. Pero cuando le llegó una orden de ejecución del juzgado, se desesperó. ¿Qué iba a tener mi suegra en su cuenta? Tras la muerte de mi suegro, heredó el apartamento de Usera, pero apenas vivía de alquilarlo. Era una persona que había sufrido a manos de usureros hasta que yo le pagué las deudas. Una vez que su caja fuerte, o sea yo, desapareció, solo le quedaba calderilla. Mamá, necesito varias decenas de miles de euros ahora mismo. ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero? Tienes una casa de 10 millones. El problema es precisamente la casa. ¿Qué problema? Es una casa a tu nombre. Mi suegra nunca lo entendió. Si hay un edificio, ¿por qué no hay dinero? Si hay una casa, ¿por qué te tienen que echar? Ese era su nivel. Nunca aceptaron que si el terreno bajo un edificio es de otro, ese edificio es como si estuviera flotando en el aire. Esa mujer fue más rápida. Se dio cuenta primero de que la tarjeta de empresa de mi marido había sido bloqueada. Como la tarjeta no pasaba, le llamaría de inmediato. Cariño, ¿por qué no funciona la tarjeta? Está bloqueada temporalmente. Pronto se solucionará. ¿Cuándo es pronto? Me prometiste un coche. ¿Y lo del bolso de marca también era mentira? Se dio cuenta de que todo lo que le habían prometido era humo. Artículos de lujo, un coche, la remodelación, todo planeado para pagarlo con la tarjeta de la empresa, y esa tarjeta estaba bloqueada por la investigación de apropiación indebida. Me llegaron noticias de que esa mujer había empezado a hacer las maletas. Dicen que mi marido intentó retenerla, pero no tenía nada con qué retenerla. No había cumplido ni una de sus promesas, y, en medio de todo, le llegó una citación de la justicia. Durante la investigación por apropiación indebida, salió a la luz toda la lista de regalos caros que le había hecho a esa mujer. Bolsos, pendientes, restaurantes de lujo, estancias en hoteles. Todo estaba registrado en los extractos de la tarjeta. Y entonces, apareció algo decisivo. Los mensajes que esa mujer le había enviado a mi marido. Cariño, ¿de verdad me vas a comprar ese bolso? Puedes usar la tarjeta de la empresa, ¿no?
Total. Es dinero de la empresa. Quedaba constancia de que había pedido los regalos a sabiendas del origen de los fondos. Aunque quisiera huir, ese mensaje era una soga. Y entonces llegó la sentencia del juicio civil. Se ordena la demolición del edificio existente sobre el terreno propiedad de la sociedad, al no existir derecho de superficie. Una sola línea en la sentencia. Y con esa línea, el edificio de 10 millones de euros empezó a derrumbarse. El equipo de mi marido apeló, por supuesto. Pero el plazo para apelar expiró. No sé si no presentaron los papeles a tiempo o si el abogado se desentendió. En cualquier caso, la sentencia se hizo firme. Dicen que mi marido intentó vender el chalet a bajo precio. Sería su último intento desesperado. Pero, ¿quién lo compraría? Un edificio sin propiedad del terreno y con una sentencia de demolición firme. La inmobiliaria se negó a ponerlo en venta. Señor García, esto no es una propiedad en venta. Es un objeto de demolición. Si lo anunciamos, solo nos traerá problemas de responsabilidad. No me molesté en imaginar la cara de mi marido al oír eso. Mi suegra lo presionó. Javier, ve a ver a Sofía. Arrodíllate si es necesario. Esto solo se acaba si ella lo permite. Mamá, ¿por qué voy a arrodillarme ante esa mujer? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué has hecho mal? Haber llegado a esta situación es lo que has hecho mal. Dicen que hubo gritos entre madre e hijo. El hijo, aferrado a su orgullo. Y la madre, hablando de la realidad sin entenderla. Ambos eran personas que no podían solucionar nada sin mí. Llevaban 20 años así. Basándome en la sentencia firme del tribunal, solicité la ejecución forzosa. El agente judicial entregó a mi marido la orden de desalojo. Una notificación que le ordenaba vaciar el edificio en un plazo determinado. Al recibir esa notificación, mi marido vino a mi estudio. Cuando sonó el timbre, sabía quién era. Abrí la puerta, y allí estaba él, la camisa arrugada, sin afeitar, con ojeras oscuras. No era el rostro del hombre que descorchaba cava proclamándose dueño de una casa de 10 millones. Llevaba un sobre en la mano. Lleguemos a un acuerdo. Aquí tienes. Un acuerdo. Empujó el sobre la mesa. Miré el sobre y luego volví a mirar su cara. ¿Cuánto? 500.000. Con 500.000 euros basta, ¿no? Con esto zanjamos lo del alquiler del terreno y todo lo demás. 500.000 euros. A la persona que invirtió 20 años de su vida, le proponía zanjarlo todo por 500.000 euros. Empujé el sobre con la mano, lo deslicé hasta el borde de la mesa y se lo devolví. Cuando me levantaba a las 4 de la mañana para ir a El Rastro a vender calcetines y reunir el capital inicial, ¿dónde estabas tú? Cuando murió tu padre. Y pasé 2 noches en vela en el tanatorio. Y al acabar el funeral, me criticaron la comida que puse en la mesa, cada Navidad, llenando los sobres de tus 3 hermanas. Y tú, comprándole un bolso de lujo a esa mujer con la tarjeta de mi empresa. Si todo ese tiempo se pudiera valorar en dinero, ni con ese edificio bastaría. Mi marido abrió la boca y la cerró. ¿No tendría nada que decir? Váyase. Mientras se ponía los zapatos en la entrada para irse, le dije una última cosa sin siquiera mirarlo. No hay prórroga para el desalojo. La puerta se cerró. El día del plazo de desalojo, los agentes judiciales llegaron al chalet. Yo no fui. Solo recibí una llamada del abogado. Las pertenencias de mi marido y mi suegra estaban siendo cargadas en un camión. Mientras tanto, esa mujer intentó sacar sus cosas por separado para irse por su cuenta. La primera en saltar del barco que se hunde. Pero mi suegra la vio. ¡Zorra! Tú me engatusaste diciendo que te quedarías con esta casa. ¿A dónde vas? Dicen que mi suegra la agarró del pelo. Allí mismo, en la entrada del chalet. Los agentes las separaron, y ambas fueron sacadas fuera. Las 2 personas que 3 meses antes se paseaban del brazo por tiendas de interiorismo, ahora se gritaban y se agarraban del pelo en la entrada. La suegra que lloraba llamándome Salvadora, ahora le gritaba a la mujer que había cogido como su nueva nuera. Los 3 se dispersaron. Según me contaron. Mi marido a una pensión cercana, mi suegra a otra, y nadie sabe a dónde fue esa mujer. Esa noche, yo estaba en la habitación de un hotel. Estaba revisando los documentos para confirmar el calendario de demolición de mañana, cuando encontré un álbum de fotos en mi bolso. Lo había metido al hacer la mudanza,
y se me había olvidado sacarlo. Pasé las páginas. Había una foto del jardín del chalet, los árboles que yo planté, el cornejo, el caqui y el magnolio. Mi mano se detuvo en la foto del magnolio. Estaba tomada en primavera, bajo el magnolio lleno de flores blancas, la luz del sol se derramaba a raudales. Planté ese árbol en nuestro tercer año de matrimonio. Era un esqueje, pero ahora sería tan alto como el tejado. Cerré los ojos un momento frente a esa foto. No por mucho tiempo. Los abrí y cerré el álbum en silencio. Dejé los árboles, pero sus raíces siguen en mi tierra. Pasaron 3 días desde el desalojo forzoso. Más tarde supe lo que hizo mi marido durante esos 3 días. Apenas salió de la habitación individual de la pensión, con las cortinas echadas, los envases de comida a domicilio se acumulaban en la puerta, pero al tercer día, de repente se levantó y llamó a su madre. «Mamá, tengo que ir a recoger unas cosas. Dejé unos papeles en la caja fuerte». ¿Papeles? Seguramente la escritura del edificio. Para él, todavía significaba algo. Es el tipo de persona que cree que un trozo de papel es su certificado de identidad. Fue a recoger a su madre para ir a la dirección del chalet. Pero esa mujer también se unió. Con la fecha de su citación judicial acercándose, estaba ansiosa y se subió al coche a la fuerza, diciendo que tenía cosas suyas en el chalet. Ropa y un bolso. O algo así. ¿Pueden imaginar el ambiente en ese coche? Mi suegra y esa mujer sentadas en el asiento trasero, sin mirarse, las dos que se habían peleado en la entrada 3 días antes, una mirando por la ventana y la otra solo su móvil. Solo mi marido, al volante, hablaba solo. El edificio estará allí. Era un desalojo, no una demolición. Todavía está en pie. Todavía está en pie. Repitiendo eso, condujo el coche. Llegaron a la dirección del chalet sobre las 11 de la mañana. Las 3 personas que bajaron del coche no vieron nada. No había puerta. No había valla. No había chalet. 3 excavadoras hacían un ruido ensordecedor mientras cargaban escombros de hormigón en camiones. Bajo la supervisión de un agente judicial, los obreros de la empresa de demolición estaban rompiendo los cimientos de hormigón. En el lugar donde se alzaba el chalet de 10 millones de euros, solo quedaba un solar de tierra. El polvo se levantaba en una nube, y el sonido de las palas de las excavadoras arañando el suelo era ensordecedor. Mi marido bajó del coche. Sin siquiera cerrar la puerta, bajó y caminó tambaleándose entre los escombros de los cimientos. Trozos de cemento se rompían bajo sus pies y saltaba sobre los restos de donde sobresalían las barras de refuerzo, deambulando por un terreno baldío donde no se podía distinguir si aquello había sido el salón o el dormitorio. Mi suegra lo siguió, pero no pudo dar ni 3 pasos antes de que sus rodillas cedieran. Se desplomó en el suelo de tierra, el bajo de su falda se manchó de polvo y sus palmas se habrían arañado al apoyarse en los escombros, pero seguramente ni sintió el dolor. Esa mujer fue la primera en gritar. Corrió hacia el agente judicial que estaba en el lugar. ¿Dónde está el edificio? Había una casa aquí. Mis cosas estaban dentro. El agente, con un portapapeles en la mano, respondió con indiferencia. Es una ejecución de demolición forzosa legal. Conforme a una sentencia judicial firme, el edificio ha sido completamente demolido. ¿Demolido? ¿Un edificio de 10 millones de euros? ¿Demolido? Es una ejecución basada en una sentencia. Si tiene alguna queja, preséntela en el juzgado. Cuando la mujer, sin palabras, retrocedió, mi marido sacó algo de su bolsillo. Era la escritura del edificio. Desdobló el papel arrugado y lo agitó frente al agente judicial. Yo soy el propietario, mire aquí. Está mi nombre. ¿Cómo pueden demoler sin el consentimiento del propietario? El agente echó un vistazo al papel y dijo, es un edificio ya demolido por sentencia firme. Esa escritura es objeto de cancelación registral, objeto de cancelación. El papel en la mano de mi marido se convirtió en un simple papel. El certificado de 10 millones de euros no era más que el registro de un edificio que ya no existía. El papel se le cayó de la mano. El viento lo arrastró y aterrizó sobre el polvo. Mi suegra, sentada en el suelo, sacó su móvil y marcó mi número. No hubo conexión.
No es que yo no contestara, es que ya había bloqueado ese número. Esa mujer se soltó del brazo de mi marido. Mentiroso. Todo era mentira. Ni casa, ni dinero. ¿Qué me has dado tú? Fue casi un grito, me dijeron. Yo estaba allí, detrás de una valla provisional instalada en un lado de la obra. En la zona ya demolida, se estaban llevando a cabo los preparativos para levantar los pilares de acero del nuevo edificio. Estaba de pie junto al director de la constructora, revisando el cronograma. La cimentación comienza la próxima semana, y la estructura de acero en 3 semanas, según lo previsto. Sin retrasos. Fue entonces cuando mi marido me vio. Me descubrió a través de un hueco en la valla. Vino corriendo, saltando sobre los escombros, rompiendo la cinta de seguridad, levantando polvo. Vino corriendo y me agarró de los pantalones, con ambas manos. Sus rodillas tocaron el suelo de tierra. Sofía, por favor, no hagas esto. Fue mi culpa. Todo fue culpa mía. Detrás de él llegó mi suegra, con la falda manchada de tierra, llorando a gritos. Sofía, nuestro ángel, te dije que nos salvaste. ¿Recuerdas? Solo una vez. Solo una vez. Perdónanos. Salvadora. Repitió las mismas palabras que me dijo hace 20 años, agarrándome las manos mientras lloraba. La misma boca que tasó el dormitorio para otra mujer, que dejó los cubiertos porque había poca comida, que me humilló diciendo, ¿qué va a hacer una mujer vieja con una casa? Ahora volví a invocar a la Salvadora. No le dirigí la mirada. No miré las manos de mi marido agarrando mis pantalones, ni me giré para ver a mi suegra llorando. Estaba mirando el cronograma con el director de la constructora. Esa fue mi respuesta. En ese momento, la parte trasera de la obra se alborotó. Esa mujer intentaba escapar. Intentó salir por la valla del recinto sin sus cosas. Pero 2 hombres le bloquearon el paso. Eran investigadores. Estaban esperando en el lugar para citarla a declarar como cómplice de apropiación indebida. Señorita Valentina, ¿verdad? Debe acompañarnos para declarar como investigada por un presunto delito de apropiación indebida. ¿Nos acompañará voluntariamente? Dicen que su cara se puso blanca como el papel. El bolso de lujo, los pendientes, las estancias en hoteles. Todo lo que se pagó con la tarjeta de la empresa estaba documentado como prueba. Pensó que con esconderse detrás de mi marido y recibir regalos era suficiente. Pero ahora le tocaba pagar el precio. Llamé al agente judicial. Por favor, saquen a estas personas fuera del perímetro de seguridad. Es una zona de demolición y es peligroso. El agente levantó a mi marido y a mi suegra y los escoltó fuera del perímetro de seguridad. Mientras lo arrastraban, mi marido se giró y gritó. Pero no oí lo que decía. El ruido de las excavadoras lo ahogó. A lo lejos, vi cómo esa mujer subía a un coche con los investigadores. Mi suegra lloraba de pie en la acera, fuera del perímetro de seguridad. Mi marido estaba sentado en el suelo cubierto de polvo, y yo desplegué los planos. Los planos del nuevo edificio. El plano del nuevo edificio que se levantaría en el mismo terreno. A mi nombre. En medio del estruendo de las excavadoras, señalé con el dedo el nombre de mi empresa impreso en el plano. Esta es mi tierra. Desde el principio. 6 meses después. En el solar del antiguo chalet, se levantó un edificio. A nombre de mi empresa. Vi cómo se erigían los pilares de acero, cómo se levantaban las paredes exteriores y cómo se instalaban los cristales, yendo a la obra cada semana, el olor a hormigón fresco, el sonido de las chispas de soldadura, los pasos de los obreros con sus cascos subiendo y bajando. Me gustaba. El sonido de algo que se construye. El día que pasó la inspección final de obra, me paré frente al edificio. Era un edificio de 7 plantas. Lo construí del tamaño que quería. Ni demasiado, ni demasiado poco. El director de la constructora me entregó un sobre. La escritura de propiedad. Enhorabuena. Lo abrí y lo comprobé. La escritura de propiedad del edificio construido sobre el terreno. El propietario del terreno y el propietario del edificio tenían el mismo nombre. El nombre de mi empresa. Esta vez no estaban separados. La tierra es mía. El edificio es mío. De principio a fin. Esta vez,
La mano no me tembló. Cuando recibí los documentos de la demanda de demolición del abogado, tembló ligeramente. Pero esta vez no sentí nada. Porque había terminado. De vez en cuando me llegaban noticias de mi marido. Aunque no quisiera, me enteraba. Los costes del juicio, las deudas acumuladas por el enriquecimiento injusto, la indemnización por la apropiación indebida. La suma total era una cantidad que mi marido no podía asumir. Si ni siquiera pudo conseguir una hipoteca cuando tenía el chalet, ¿qué dinero iba a tener después de que desapareciera? Le embargaron el coche, le embargaron las cuentas, y al final, acabó en una habitación de un piso patera. Me dijeron que vivía alquilado en una habitación diminuta, comiendo latas de atún y pan duro. El hombre que descorchaba cava proclamándose dueño de una casa de 10 millones, ahora sorbía el caldo de unos fideos en una habitación de 9 metros cuadrados. Mi suegra fue a buscarlo a esa habitación, a pedirle dinero. No sé si se le había acumulado el alquiler del apartamento de Usera o si necesitaba dinero para el médico. En cualquier caso, no le quedaba más remedio que acudir a su hijo. No tenía a dónde más ir. El pasillo del piso era estrecho. Bajo la luz de un fluorescente, mi suegra llamó a la puerta. «Javier, soy yo. Abre la puerta». La puerta se abrió. Y en cuanto mi suegra vio la cara de mi marido e intentó hablar, él la cortó. «Mamá, ahora no tengo tiempo para eso. Yo también lo estoy pasando mal para sobrevivir, pero soy tu madre». «Qué pesada. De verdad, qué pesada». La puerta se cerró, delante de las narices de su suegra. El hijo le cerró la puerta a su madre. La madre y el hijo que se habían aprovechado de la nuera, cuando ésta desapareció, se cerraron la puerta el uno al otro. Dicen que mi suegra se quedó sola en el pasillo, como alguien que no sabe a dónde ir. También me enteré de la noticia de esa mujer. Durante la investigación por complicidad en la apropiación indebida, devolvió todos los regalos que recibió de mi marido. El bolso, los pendientes, todo. Pero con eso no consiguió un acuerdo. Los mensajes en los que pedía los regalos a sabiendas del origen de los fondos eran demasiado claros. Al final, me llegó la noticia de que tuvo que ir a juicio. Las historias de esa gente terminan aquí. No hay nada más que oír. Ni quiero oírlo. Instalé la sede de mi empresa en la primera planta del nuevo edificio. Yo misma elegí la decoración de la oficina. Esta vez, no hay nadie que venga a fotografiar las paredes, ni a enviar presupuestos a otra mujer, ni a dejarlos cubiertos porque la comida es escasa. Lo hice todo a mi gusto. Colgué un cuadro en el vestíbulo. Es una foto en blanco y negro, de cuando tenía 20 años en el rastro. Estoy de pie junto a cajas de calcetines apiladas, con un delantal. Y aunque era invierno y me salía vaho por la boca, estoy sonriendo a la cámara. Ni siquiera recuerdo quién me hizo la foto. Pero en esa foto, estoy sonriendo. La mujer de 24 años que se levantaba a las 4 de la mañana para coger el primer metro e ir al mercado, sonreía a pesar de tener las manos agrietadas y agrietadas. Colgué esa foto en la pared principal del vestíbulo, para ver cada mañana de dónde salió este edificio. Unos días después, durante una reunión matutina, un empleado se me acercó sigilosamente y me susurró al oído. «Directora, hay una señora mayor fuera. No entra, pero está merodeando por la entrada del vestíbulo». Miré a través de la puerta de cristal. Era mi suegra. Con el cuello del abrigo levantado, sujetando el bolso con ambas manos, miraba hacia adentro desde la puerta de cristal del vestíbulo, sin poder entrar, sin poder irse. Nuestras miradas se cruzaron. Mi suegra me vio. A través del cristal. Giré la cabeza. Le dije al empleado: «Continuemos con la reunión». Esa fue mi última respuesta. Para mi suegra, para esa familia, para esos 20 años. Un socio comercial vino a invitarme a almorzar. Levantó su copa de vino para celebrar mis resultados, que no habían flaqueado ni después del divorcio. Sofía, sinceramente, estaba preocupado. Pensé que con el divorcio el negocio también se resentiría. No había nada que pudiera resentirse. Siempre lo hice todo sola. Después de decir eso, lo sentí por primera vez. Ligereza. Qué ligera es una vida en la que gasto mi dinero solo en mi nombre, sin tener que llenar sobres en cada fiesta,
sin tener que tragarme pagos incomprensibles de clubes nocturnos al revisar los extractos de la tarjeta de la empresa, sin tener que encargarme de las propinas de 3 cuñadas. El hecho de que todo el dinero que sale de mi cuenta sea por decisión mía. Qué ligero era eso. El día de la inauguración, corté la cinta. Miré mi mano que sostenía las tijeras. La mano con marcas de padrastros, callos, la grasa incrustada bajo las uñas. La misma mano que sostenía los papeles del divorcio al salir del juzgado aquel día bajo el sol. No ha cambiado nada. Sigue siendo una mano áspera. Pero lo que esta mano sostiene ha cambiado. Entonces eran papeles de divorcio. Y ahora son unas tijeras. Las tijeras que cortan la cinta de inauguración de mi edificio. ¡Zas! La cinta se cortó. Sonaron los aplausos. A esa misma hora. En algún lugar. En una habitación de 9 metros cuadrados. Mi marido estaría arrugando la escritura del edificio. El registro de un edificio ya demolido. Cancelado. Su mano, al arrugar el papel y tirarlo a la basura, seguramente temblaría, porque ahora sabría que el papel que él apreciaba no era un certificado de 10 millones, sino un trozo de basura. Yo guardé la escritura de mi nuevo edificio en la caja fuerte del despacho. Un documento donde el terreno y el edificio figuran bajo el mismo nombre. Esto no se convertirá en basura, porque tiene tierra debajo. Un mes después de la finalización del edificio, subí a la azotea. En un rincón de la azotea había una maceta. La había puesto yo. Era un esqueje de magnolio. Un árbol joven que apenas me llegaba a la rodilla. El magnolio que planté en el jardín del antiguo chalet desapareció con la demolición. Aquel árbol que había crecido hasta la altura del tejado ya no existe. Pero conseguí un esqueje del mismo tipo y lo subí a la azotea. Lo regué. Con una pequeña regadera. Lentamente. Cerca de las raíces. Levanté la cabeza. Vi el cielo de Madrid. Había algunas nubes, pero el viento soplaba y las hacía pasar. Era un cielo sin traidores. Un cielo sin un marido que te explota. Sin una suegra que llora llamándote salvadora y luego te humilla. Sin la mujer que llevaba mi reloj y se reía de mí. Bajo mis pies estaba mi edificio. Un edificio construido solo a mi nombre. En las hojas del esqueje había gotas de agua. Brillaban bajo el sol. Este árbol también crecerá. Llevará tiempo, pero crecerá. A partir de aquí, de nuevo, dejé la regadera y me quedé de pie un buen rato. Soplaba el viento. No era frío,